Vamos entonces a comenzar este segundo panel, moratorias, necesidad legal, fundamentos y PUAN, con un panel de lujo, con 3 mujeres, 3 colegas que están en esta casa. Ay, perdón, te hice abogada en 5 minutos. Bien, la doctora que tengo frente a mí, la doctora, es la costumbre. La señora Mirta Tundis, allí. Le damos un fuerte aplauso, diputada por el Frente Renovador. Frente a mí, Luana Volnovich, licenciada, diputada por el Frente para la Victoria. Y en el centro, la doctora Silvia Arce, abogada y miembro del instituto de esta casa. Tienen la palabra durante el tiempo hasta la 1, es todo suyo. Hola, hola. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no soy abogada, como corregía recién, pero la verdad que me ha tocado trabajar y pensar y reflexionar junto a algunas abogadas y abogadas sobre esta temática, y creo que lo hacemos desde distintas disciplinas y me parece que eso siempre es enriquecedor. Y decirles que, para presentarme un poco, yo soy hace 4 años diputada nacional, diputada por el Frente de la Victoria, y ahora soy, candidata para renovar por la provincia de Buenos Aires, para renovar la banca por el Frente de Todos, por lo cual yo indefectiblemente les voy a dar mi punto de vista, que es netamente político, porque tiene que ver con la visión política que yo tengo, que nuestro espacio tiene con respecto a la cuestión, porque entiendo que hoy también es una jornada de debate y reflexión y que entonces también funcionan nuestras visiones probablemente parciales de una totalidad, también contribuirá a este debate que ustedes tienen aquí en el Colegio de Abogados. Y quiero decirles que yo soy parte del espacio político que de alguna manera se identifica con ser el espacio o el modelo de gobierno que de alguna manera construyó un sistema de seguridad social que, como ustedes saben, permitió que 3,5 millones de personas se jubilen mediante el plan de inclusión previsional, que es el motivo de este panel, que también tuviéramos, aún con lo que faltaba, el haber mínimo más alto de América Latina, la asignación universal, la asignación por hijo, por embarazo, la estatización del sistema de jubilaciones. Ustedes saben que la Argentina es el único país en la Tierra, que luego de haber privatizado su sistema previsional volvió a recuperarlo en manos del Estado. Así que con todo lo que nos faltó para hacer, o lo que probablemente por ahí no hayamos hecho lo suficientemente bien, sí consideramos que la construcción de este sistema público de reparto, solidario, inclusivo, es parte de nuestra identidad y seguramente también será un punto de partida por la etapa que ahora se viene, que es la reconstrucción de un país que, como todos nosotros sabemos, creo que abogados, dentistas, dirigentes políticos, jubilados, cuando vamos al supermercado o cuando vivimos nuestra cotidianidad, sabemos que estamos en una situación de crisis económica y que un país roto diría yo, ¿no? Eso es para atrás, de alguna manera, pero los últimos 4 años a mí me tocó ser diputada y ser, dentro de mi espacio político, la diputada que de alguna manera en el Frente para la Victoria, bueno, también junto a Mirta Tundis, llevar los temas previsionales. Y ustedes saben que hubo 2 leyes centrales en lo que fue la instrumentación paulatina, desde mi punto de vista, digamos. El gobierno nacional, el gobierno actual, tenía un plan que de alguna manera ir generando las condiciones para ir hacia un sistema mixto, lo que se llama el sistema mixto, ¿no? Una nueva variante de lo que en la Argentina fue la FJP, pero con una nueva versión, un sistema mixto de 3 pilares, etcétera. Pero no es el motivo de este panel. De alguna manera, la instrumentación de un modelo de esas características con la realidad argentina,
con nuestra memoria colectiva, con cada una de las personas que hoy recuerdan los 150 pesos dólar de Norma Pla, que eso es algo que está grabado en la memoria colectiva de nuestra Argentina. Entonces, con ese contexto, el gobierno nacional tomó una decisión, ese es mi punto de vista, que fue generar paulatinamente marcos normativos para ir tendiendo hacia la instrumentación de este sistema de 3 pilares. La primera fase de esto fue, y en eso nos vamos a detener porque el motivo de hoy es hablar sobre las moratorias, la ley de reparación histórica. La segunda fase, como saben, fue la ley de reforma previsional, que fue la que modificó la fórmula de actualización de haberes. Y la tercera fase era la reforma definitiva, que se estaba pergeñando en el Consejo de Sustentabilidad, pero que nosotros tenemos, bueno, por lo menos de nuestro punto de vista, la alegría, porque estábamos muy preocupados, de creer que si los argentinos no vuelven a elegir esa alternativa, otro será el destino de esa reforma previsional que se estaba planeando. Pero entonces decía que la reforma la ley de reparación histórica, que mucho debate generó, ¿no? Inclusive ustedes han sido protagonistas o digamos, muy involucrados en esa reforma previsional, en esa ley de reparación histórica, que nos dejó problemas de financiación en la ANSES, nos dejó una ley de blanqueo con una administración muy polémica por parte del Tesoro Nacional de esos recursos del blanqueo que deberían haber ido para los jubilados, que nos dejó un marco normativo mucho más flexible en lo que refiere al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo cual en parte explica lo que está sucediendo hoy con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene la mitad en dólares de lo que tenía hace 4 años. Pero particularmente lo que dejó esa ley de reparación histórica fue la eliminación conceptual, no con fecha de vencimiento, porque la fecha de vencimiento, ustedes lo saben bien, ha sido paulatina, pero conceptualmente fue la decisión de abandonar el modelo del Plan de Inclusión Previsional en las moratorias para pasar al modelo de la PUAM, la Pensión Universal de Adulto Mayor. Y por supuesto que yo considero que un país como la Argentina, que tiene los niveles de desempleo y los niveles de trabajo no registrado como los que tenemos, potenciados en gobiernos que han destruido los puestos de trabajo como este, no puede dejar de pensar un sistema de seguridad social para todos y para todas si no piensa en clave de plan de inclusión previsional. Digamos, la seguridad social es un derecho, ustedes lo saben mejor que yo, está consagrado en la Constitución, nosotros adherimos a tratados internacionales, incluso de defensa de los derechos de las personas mayores, y nosotros creemos que tiene que ser para todos sin discriminación, y para todos y para todas. Y en la Argentina, además, es un panel de mujeres, hoy en la Argentina hay solo 14% de mujeres que se jubilan con los 30 años de aporte. Es decir, que si yo agarro 10 personas, o 10 mujeres aquí, o 10 personas jóvenes que todavía no se han jubilado, solamente 1 o 2 van a tener los 30 años de aportes para poder jubilarse. Mientras esa sea la realidad de nuestro país, la verdad que montarnos sobre debates europeos que son ciertos y que instalan el debate de la seguridad social en el mundo, que es la población viene envejeciendo y no podemos financiarlo, eso es lo que el mundo está discutiendo. El mundo dijo, estamos yendo, somos cada vez más viejos, entonces no podemos, ¿cómo hacemos? Porque ¿quién lo paga? ¿No? Eso es lo que está diciendo el mundo. Afortunadamente, gracias a la revolución tecnológica, el aumento de la salud, la mejora en los medicamentos, que en la Argentina ustedes saben que no todos acceden por igual, pero digamos, todo ese impacto tecnológico ha generado que ha aumentado la esperanza de vida. Y el mundo entonces, y también el impacto en las nuevas formas del trabajo y demás, y el mundo se pregunta quién va a financiar la seguridad social. Pero la verdad es que no es lo mismo Alemania pensando eso que la Argentina pensando eso. Entonces, siempre mi advertencia es, antes de pensar reformas previsionales, tenemos o importar recetas o discusiones que está teniendo el mundo y que probablemente tengan algo que ver. Nosotros tenemos que pensar cuál es nuestra realidad en la Argentina. Y la Argentina, 1,4 mujeres solamente de 10 reúnen los 30 años de aportes para poder jubilarse. Porque sabemos muy bien, y no es necesario que se lo diga por lo menos a las mujeres y tampoco a los varones,
que a nosotras muchas veces hacemos lo que se llama trabajo, hoy tiene un nombre afortunadamente, el trabajo invisible, el trabajo no reconocido, las amas de casa que hacen tareas del hogar. Yo estoy aquí, mientras estoy acá, la niñera de mi hijo está cuidándolo y yo le pago un salario por el trabajo que hace. Pero si yo estuviera ahí, a mí nadie me estaría pagando. Bueno, nosotros y nosotras, en ese trabajo invisible que hacemos, también hacemos un aporte al Producto Bruto Interno de nuestro país. El problema es que ha sido invisibilizado todo este tiempo hasta el año donde se definieron que el plan de inclusión previsional iba a permitir la jubilación de las amas de casa. Por primera vez en la historia de nuestro país y siendo un ejemplo en el mundo en materia de política de género, reconocimos el trabajo que las mujeres hacemos adentro de nuestras casas. Pero además, las que tuvimos hijos, las que sabemos que luego de tener hijos y querer reinsertarse en el mercado laboral es mucho más hostil, que muchas madres que tienen 3, 4 hijos no pueden trabajar 8 o 10 horas en una fábrica o en una oficina, entonces algunas cosen, bordan antes, hoy harán páginas web, digo, en su momento se vendían tuppers, ¿se acuerdan el boom del tupper? Digo, las mujeres tienen distintas estrategias y que esas estrategias muchas veces son en el mercado informal del trabajo. Por lo tanto, como hay 37% de trabajo no registrado con las mujeres argentinas, mientras esa sea una realidad y si nosotros queremos tener una política de género, queremos tener un gobierno que incluya y que verdaderamente genere condiciones para los hombres y para las mujeres de igual manera, la verdad que no me parece posible pensar en no restituir el sistema de moratorias como existía hasta la ley de reparación histórica. Ni de ya, también los varones, por supuesto que sí, pero hago hincapié en las mujeres, porque me parece que es un fenómeno que ha atravesado a todas las políticas de Estado, me parece que se está discutiendo en el mundo, me parece que en esta Argentina, además, somos un país pionero en materia de los derechos de las mujeres y el movimiento de las mujeres, y yo creo y estoy convencida que no es que las mujeres seamos mejores que los varones, pero que una sociedad más igual siempre es mejor, así que si es más igual entre hombres y mujeres, debería ser mejor. Así que me parece que por eso, más allá de los otros problemas que nos dejó la ley de reparación histórica, más allá de la discusión si los reajustes fueron buenos o no, después tiene otros problemas, ¿no? Porque el otro día, igual, esto no va a la moratoria, pero lo decía, los reajustes o los beneficios que se dieron para la ley, en la ley de reparación histórica se dieron para el quintil más rico. Y la verdad que eso también es un problema y es un problema para discutir, porque no estoy en desacuerdo con eso. Pero la verdad es que si vos me eliminás las moratorias previsionales, porque ahí lo que se hizo fue cerrar la canilla. Se hizo cerrar la canilla. Vos eliminaste las moratorias previsionales, cerraste la canilla. Entonces, para que se jubile menos gente. Luego con la reforma previsional lo que hiciste bajaste jubilaciones. En una cerraste la canilla y en la otra bajaste jubilaciones. Estás achicando el sistema previsional. Y además, y mientras tanto, se fue generando una serie de reformas tributarias. Ustedes saben que hubo una reforma tributaria que lo que hizo fue bajar las contribuciones patronales. Y la verdad es que en la Argentina quedó demostrado que nunca que se bajaron contribuciones patronales funcionó ni para nada, mucho menos para generar nuevos puestos de trabajo. Se hizo con Caballo, se hizo con Martínez de Oz, como lo recordarán, se hizo con la reforma tributaria y también el presidente ha dicho que si gana las elecciones lo va a volver a hacer para las pymes. Nosotros estamos de acuerdo con que tenemos que, por supuesto, acompañar a las pymes, pero por ahí no que lo paguen los jubilados, ¿no? Me parece que no lo tienen que pagar los jubilados, y mucho menos los jubilados que menos tienen. 12.900 pesos cobra hoy un jubilado y empezamos a ver si ese jubilado hoy no es un privilegiado, porque parece que el jubilado que es la víctima porque vive con 12.900 pesos, termina siendo un privilegiado porque hay gente que ahora ya no se puede jubilar. Le decía recién a Silvia, mi tía, esta es la historia que nos atraviesa a todos nosotros como seres humanos, más allá de nuestro rol como dirigentes políticos. Yo tengo a mi abuela con los 150 pesos dólar, mi abuela que ya no está entre nosotros y que estuvo 10 años con la jubilación congelada, tengo a mi mamá que se jubiló con el plan de inclusión previsional y tengo a mi tía ahora que no se puede jubilar y fue una trabajadora durante toda su vida. Una trabajadora durante toda su vida. Y hoy el Estado le está diciendo que no trabajó. Y es cierto que no encontró las condiciones para hacer 30 años de aportes de forma formal, legal, como es correcto. Pero probablemente no haya sido
la responsabilidad de ella. Eso es una discusión que hace el rol del Estado. En nuestra vida laboral pasan varios presidentes. Y el momento de que mi tía va al ANSES y se quiere jubilar y el Estado le dice y la discrimina porque dice que no tiene derecho a jubilarse porque no es una trabajadora, porque si es una trabajadora de alguna manera sí, no se le reconoce los aportes que hizo durante toda su vida, que no son 30, no se le reconoce los impuestos que han financiado la mitad del sistema jubilatorio, como todos nosotros que cuando consumimos, financiamos la mitad de nuestro sistema jubilatorio, no se le permite acceder a un plan de pagos, porque la moratoria es un plan de pagos. Como cuando debes monotributo, cuando debes la patente, o cuando un empresario argentino tiene deudas previsionales o deudas fiscales, se acerca al Estado y le permite y le pide al Estado que le dé un plan de pagos para poder acceder, regularizar su deuda, ¿verdad? Un plan de pagos, es normal. De alguna manera ahí el Estado está subsidiando, de alguna manera, y lo hace para incentivar y para que funcione. Ahora, ¿por qué un plan de pagos es digerido por esta sociedad para un empresario, para una persona que tiene deuda de patente, pero no para una persona que quiere jubilarse? La verdad, yo creo que hay una doble vara y nosotros lo que queremos es que todos puedan jubilarse y que las mujeres sean reconocidas, tanto en el trabajo que hacemos adentro de nuestras casas como el trabajo que hacemos afuera de nuestras casas. Y tanto en cualquier condición. Y que el Estado no te haga responsable a vos, sino que nosotros como sociedad, piensen esto y con esto cierro, para no aburrir. Se fugaron 30.000 millones de dólares en los últimos 6 meses. Yo qué podría decir, bueno, pero que se hagan cargo algunos, que la sociedad, por ahí probablemente acá todos muy preocupados dirían, bueno, pero yo no lo voté, puede decir alguno. Entonces yo no me tengo que hacer cargo, entonces el otro que lo votó. Fíjense si nos quebráramos así como sociedad. No sería posible, ¿no? Nosotros como argentinos nos hacemos cargo de nuestros fracasos colectivamente, incluso, y entonces decimos, bueno, elegimos mal, elegimos bien un presidente, elegimos mal al otro, no hay problema, pero nos hacemos cargo colectivamente e intentamos ser mejores. ¿Por qué no? ¿Por qué no la misma solidaridad y el mismo espíritu colectivo cuando, por ejemplo, una mujer quiere jubilarse y el Estado le dice que no puede? Nosotros tenemos que hacernos cargo que si un hombre o una mujer no pudo juntar los 30 años de aporte, colectivamente nos tenemos que hacer cargo inclusive de ese fracaso como sociedad y solidariamente y protegiendo a los que menos tienen, debiéramos poder encontrar las respuestas. El plan de inclusión previsional fue exactamente eso. Y me parece que entonces nosotros intentaremos, al salir de la emergencia, porque nosotros ahora estamos en un escenario de emergencia, en una caída que hay que frenar de un país roto, empezar a construir nuevamente un sistema de seguridad social que pueda construir colectivamente, haciéndose cargo colectivamente de nuestros fracasos y tratando también de instrumentar en dispositivos, en leyes, en políticas de Estado, lo que de alguna manera creo que es el sueño colectivo de toda una Argentina, que es que verdaderamente no veamos a nadie sin comida, a nadie viviendo en la calle, ningún viejito que no tenga más ayuda que no sea la solidaridad del vecino que le lleva un plato de comida, ningún viejito o ningún abuelo o ningún adulto mayor que tenga que ser una carga para sus hijos, sino una Argentina que nos incluya a todos. Me parece un poco que es el espíritu de lo que nosotros empezamos a reconstruir. Y desde la política, porque no soy abogada, quise contarles lo que yo pienso individualmente para que sirva para el debate y la reflexión. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Mirta, que son estas dos mujeres, son dos luchadoras de los jubilados, es una realidad. Y por eso tuvimos muchas ganas de invitarlas, porque consideramos que han aportado mucho, que se hace permanentemente acciones y se intenta hacer lo que se puede, y la verdad que no fue fácil los últimos años, pero es muy importante que ustedes desde su lugar, digamos, del Poder Legislativo, que tratan permanentemente de incorporar leyes, modificaciones y mejorar las condiciones de los jubilados, estén acá para darnos su parecer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia. Gracias, Luana. Fundamentalmente agradecer al
presidente del Colegio de Abogados, Jorge Aguada, a quien conozco desde hace muchísimos años, porque estaba en los medios defendiendo los derechos de propiedad horizontal, a Jorge Rizzo, que muchas veces he participado en su programa Gente de Derecho, que seguramente gestionan y seguirán gestionando quienes tengan los destinos de esta casa para que todos los profesionales que son parte de este Colegio de Abogados tengan las herramientas y brindar un mejor servicio. Es fundamental para mí y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharme sin tener la profesión que ustedes tienen tan dignamente. Yo no soy profesional, no soy abogada, o sea, tengo una trayectoria nada más de conocimiento práctico, técnico, a través de las cajas de jubilaciones desde junio del año 79 a la fecha, ¿no? Prácticamente siempre dentro de previsión. Así que a ustedes agradecerles que me escuchen a mí humildemente sin ser yo una abogada. Creo que, como dijo Luana, tenemos que construir un país mejor. Y el país mejor que debemos construir tiene que ver con la familia, con el trabajo, con el estudio. Algo que cuando yo era chica, más allá de todas las necesidades, porque este es un país muy cíclico, que cada 10 años subimos y bajamos raudamente. Yo pasé muchísimas necesidades, pero mi papá siempre algún trabajito tenía, siempre se quedaba sin trabajo, pero volvía a lograr trabajo y de esa manera yo estudiar en la escuela pública, no fui nunca a escuela privada, secundario escuela pública, pero de alguna manera se construía la familia donde participábamos todos de la cena, todos juntos, donde podíamos hablar de qué es lo que habíamos hecho en el colegio, y mi papá de lo que había hecho en el trabajo, y mi mamá como ama de casa. Mi mamá como ama de casa, un trabajo, como decía Luana, muy silencioso. En verdad, los avatares de la vida nos lleva a que, es cierto, hoy no tenemos más trabajadores con 30 años de aporte. Desde hace unos cuantos años, lo máximo que puede durar son 10 años, o alguno tiene la suerte de tener 15 años de aporte y tiene que ir cambiando de empresa, pero hoy cuando vamos viendo en las noticias cada una de las empresas que van cerrando y cantidad de trabajadores que quedan en la calle, nos preguntamos cuál va a ser el destino de esas personas. Sabemos que 20.000 pymes han cerrado en estos últimos años. Las pymes que van de un trabajador a 15 trabajadores, o sea, en un promedio de 7, 140.000 trabajadores o desocupados en la calle nuevamente. Son personas que dejan de aportar al sistema, pero no solamente dejan de aportar, sino dejan de consumir. Y si dejan de consumir, dejan de producir las pequeñas y medianas empresas. Y si dejan de producir, obviamente cierran y quedan gente en la calle. Debemos construir un país donde el conjunto de la sociedad forme ese círculo virtuoso de decir, bueno, nosotros estamos aquí, trabajamos, podemos aportar desde el lugar que sea. Hoy tenemos muchos, o sea, siempre decimos trabajadores en negro, trabajadores en blanco, trabajadores informales. Y yo digo que tenemos que volver al vocablo de trabajadores que aportan dentro de una sociedad porque esa sociedad y ese gobierno le permite estar insertados en una actividad dependiente o autónoma, pero no como muchos que realizan actividades a través de sistema, pero no pueden aportar, y son los futuros personajes que el día de mañana se quedan sin ningún tipo de protección, pero no porque no hayan trabajado. Y esto es lo triste, cuando uno enfrentó a la sociedad entre los que trabajaron y los que no trabajaron. Yo creo que todos han trabajado. Lo que pasa es que algunos tuvieron la suerte de poder realizar los aportes o que le realicen los aportes y otros no han tenido esa suerte porque si no eran echados de sus trabajos. El trabajo es que tanto sabemos como trabajo en negro. Y la verdad que las moratorias, como bien decía
Luana, fueron una salida. Todas tuvieron plazo de vencimiento, recordemos la 25.994, bueno, se va a extender, Silvia, en hablar de esas moratorias, la 24.476, que es la única que sigue vigente, y bueno, las que le siguieron, todas tuvieron fechas de vencimiento y bueno, y se retomaron. Y la última, también, en verdad, tenía fecha de vencimiento, se amplió, pero con la desgracia de que se amplía el plazo, pero no el periodo. Y entonces en el periodo es una broma que nos quedan a todos diciendo, está bien, cumplo los 60 años el 22 de julio de 2022, pero la verdad que me van a faltar 7 años de aporte y no pude aportar porque la verdad que con la situación económica no lo puedo hacer. ¿Y qué nos demanda el destino? Y nos demanda esto que salió en la reparación histórica, que, bueno, yo como vieja previsional, y por ahí algún abogado de aquellas épocas recordaremos el decreto 648, los bocones serie 1 y serie 2, en el 89, 90, 91, 92, que fueron reajustes administrativos. ¿Cómo fue la reparación histórica? Que alcanzó a algunos, a los pocos, no a los más, pero con una diferencia, que gracias a ustedes, los profesionales, en esa época apelaron al renunciar al juicio y se daban a cuenta de sentencia, los bocones serie 1 y serie 2. Pero eso fue gracias a la predisposición y el combate que tenían los profesionales, los abogados que salieron a pelear que se respete el juicio. En esta reparación histórica es cierto, debían renunciar. Los que tenían abogados tuvieron la suerte de que los puedan asesorar si les convenían o no. Hay gente que quiso aceptar porque dice no tengo posibilidad de seguir esperando, pero igual tuvieron que esperar. Y la verdad yo me hago cargo de haber acompañado esa reparación histórica tomando en cuenta las reparaciones o los reajustes que se habían hecho en años 89, 90, 91 y 92. Obviamente que la plata no la destinaron en su totalidad a la reparación histórica, no sabemos con lo que sobró del blanqueo hacia dónde lo giraron, y muchos temas que tendrán que dar cuentas ante la justicia. Pero ante toda esta situación, recordemos que dentro de esa misma ley de reparación histórica nace en la ley 27.467, nace la PUAM, ¿no? En realidad no, perdón, en la 24.260 nace la PUAM, que es la Ley de Reparación Histórica. En el artículo 13º habla de una PUAM, prestación universal al adulto mayor. Y esta prestación universal al adulto mayor daba muchas posibilidades, porque esas posibilidades es decir, bueno, toda persona que en realidad fue destinada más a los hombres, porque tenía que tener 65 años, porque las mujeres por ahí con esa edad todavía podían acceder a la moratoria, pero la PUAM decía, bueno, se le otorga con las mismas condiciones cuando uno va a lo que es la ley de jubilación a mayores de 70 años, jubilación a la vejez. Si uno va, los requisitos son los mismos, 10 años de residencia, ser argentino, naturalizado por opción, que esos 10 años sean 10 años anteriores a solicitar el beneficio. En realidad transformaron lo que era la jubilación a la vejez por la PUAN, la prestación universal al adulto mayor. En realidad lo que establece esta prestación es que podían tener aportes, pero si no les alcanzaban o no tenían aporte, iban directamente a esta prestación que era del 80%, a diferencia de la pensión o de la jubilación a la vejez, que era del 70% del haber mínimo. Y también tenían PAMI, esto también le daba derecho a PAMI, nada más que la otra tenían que tener 10 años de aporte. Esa era la única diferencia. Esta no tenían que tener aportes, o si tenían aportes y no alcanzaban a los 30, es lo que le daban esta prestación. Algo injusto sí, porque en realidad había gente que tenía 25 años, 20, 22 años de aporte. Pero ¿cuál era la diferencia? Que en esa ley se le permitía seguir aportando. Esa era la gran diferencia. Podían aportar en relación de dependencia o en autónomos y completar los años para poder acceder a una jubilación ordinaria.
Estaba bien, y sí estaba bien, porque de alguna manera aquella persona llegaba a los 65 años, estaba sin trabajo, lo que venían a decir aquellos que conformaron 50-30, mayores de 50-30, que pedían la jubilación anticipada, decía, nosotros queremos algo, aunque sea que nos den la prestación para el PAMI, no podemos comprar los medicamentos, presentamos proyectos, recordemos la ley 25994, en realidad era una ley que tenía moratoria y que tenía jubilación anticipada, que duró 1 año y medio, prácticamente casi 2 años, y que se cortó, pero que le dio solución a un montón de gente que por ahí no tenía la edad, pero tenían los 30 años. Bueno, en este caso es al revés, no tienen los años y tenían la edad. Me parecía una salida inteligente poder darle una prestación que a lo mejor con esa misma prestación, hoy está en 10.300 pesos, creo, con los 12.900 que cobran, pero con esa misma prestación a lo mejor podían pagar un aporte autónomo, un monotributo, para poder completar esos 5 años, esos 10 años, esos 3 años. Lamentablemente llega la ley de presupuesto nacional, la ley de 2019, la ley 27467, y precisamente en su artículo 38 dice, sustitúyase el artículo 16, que es donde el artículo 16 de la ley de la PUAN establecía que se les permitía seguir aportando, que era un derecho seguir aportando. Bueno, sustitúyase porque es incompatible. Bueno, las pensiones eran incompatibles, de todos modos, con otro derecho a jubilación. Lo único que podían hacer es, en aquellos casos que tenían una prestación por desempleo, podían optar, renunciar a la prestación por desempleo y optar por la PUAM. Ahora, obviamente, también se le da el mismo derecho, pero precisamente en este artículo 38 lo que se le quita el derecho a seguir haciendo los aportes. O sea, que los entierran en un sistema donde es un sistema prácticamente no contributivo, donde se paga a través del Tesoro Nacional y como si nunca en la vida hubiesen aportado. Y la verdad que esto es lo que no podíamos permitir y muchos de los diputados, o sea, de Unidad Ciudadana, del Frente Renovador, del sector del socialismo, no aprobamos el presupuesto, no aceptamos el presupuesto del año 2019 precisamente por todas las quitas de derechos que se le hacían a las personas, porque no se pudo incorporar modificación de la moratoria respecto del periodo, porque no se podía otorgar el derecho a lo que se planteaba es crear el 1% para aquellos que habían blanqueado sus bienes y que los tenían encima en el extranjero, aumentarle un interés para poder tener dinero y poder solventar los gastos de educación, de previsión, del sistema de seguridad social, que lo han llevado prácticamente a un desfinanciamiento tan grande como dijo Luana, 30.000 millones de dólares se han perdido con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y lo cierto es que no solamente que no se le permite incorporar aportes a través de relación de dependencia o a través de autónomos, que después se logra para tratar de convencernos a los diputados que podíamos aprobar, porque incluían la posibilidad de hacer un aporte al sistema integrado de monotributo de desarrollo social. Pero en el decreto reglamentario le agregan lo que le arreglaron a todas las moratorias, lo ambiental. Entonces, claro, si tienen una casa, miren, el día jueves estuve en un centro de jubilados en Mataderos, algo que no tiene que ver con la moratoria, ni con la PUAN, ni nada, y me decía, mire, es no vidente, tomo 8 medicamentos, me los han quitado, cobro el haber mínimo. Dice, ¿sabe por qué me los quitaron? Porque tengo un terreno en Mar del Tuyú hace 1000 años, cuando era joven, y la verdad es que yo la arena del terreno no me la puedo comer, no la exploto porque no tengo nada. Y me lo quitaron porque me hicieron un ambiental. Bueno, esto es lo que sucede con estas ambientales, porque si tienen
un auto, si tienen una casa, si tuvieron la suerte de tener una casa que la hicieron con el fruto de su trabajo, pero hoy no la pueden mantener y no les importa. Hay una indiferencia tan grande y tenemos que volver. Yo soy partidaria de una reforma previsional, lo digo siempre, pero no una reforma previsional para quitar derechos, una reforma previsional para dar derechos. Volver a dar jubilaciones anticipadas para aquellas personas que están realmente en una situación crítica. Después de los 45 años, ¿quién consigue trabajo? Nadie consigue trabajo. Entonces decir, bueno, llegó la mujer a los 55 años, el hombre a los 60 años, démosle una jubilación anticipada, o demos una jubilación proporcional, con haberes quizás un poco inferiores, determinar el haber en forma anticipada, dar derechos, no quitar derechos, seguir con las moratorias. Yo de hecho que tengo una presentación de pedido de moratoria en forma permanente para tratar de dar solución a estos problemas. Los invito a que la lean. En realidad quiero seguir con este sistema y es para lo que vamos a pelear. Yo tengo 2 años más como diputada, Luana seguramente va a ser diputada también nacional, y vamos a pelear dentro de un nuevo gobierno que estas moratorias sigan vigentes, porque hay que ayornarlas a la situación de cada país. Es cierto que en otros países del mundo dan pensiones a la vejez, sí es cierto. Miren, días pasados hablaba con mi tío que vive en Australia, una persona que no tiene ningún tipo de aporte, o que tiene aporte, no le alcanza, o estuvo en un trabajo informal, o situaciones diferentes. ¿Saben cuánto cobran de pensión en Australia? $2.000. Pueden vivir tranquilamente, o sea, no van a tirar manteca al techo por el sistema de vida, pero les alcanza para poder vivir dignamente. Cuando decimos que aumentan o se modifica el sistema previsional en el mundo, por lo que bien explicaba Luana, porque la expectativa de vida creció, pero en Argentina bajó. Mientras en los países limítrofes es de 80 y 81 años, en Argentina es de 75, 76. ¿Por qué? Porque bajó la calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestros adultos mayores, con nuestras personas? Miren, el sistema previsional en Argentina, el tema de la edad jubilatoria cambió en el año 94. Progresivamente, 60 años la mujer, con opción a 65, el hombre 65. El promedio de las mujeres se jubila a los 64 años, no es que se jubila todo el mundo a los 60 años, como quiere hacer creer este gobierno y algunos funcionarios. Pero ¿qué pasa? En Brasil cambió, sí, porque ustedes son abogados y conocen o investigan sobre otros sistemas. Se jubilaban a los 45 años. Lógico que no hay sistema que aguante. ¿O cómo va a aguantar un sistema? Es cierto. España lo aumentó. Dicen, sí, España aumentó. Sí, a 67 años. ¿Pero saben cuándo? En el 2027, con el 100% del haber. 100% del haber. Italia aumentó la edad, sí, a 66 años. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Si los argentinos, si acá en Argentina una persona, un hombre, inicia el trámite mucho después que lo intiman, terminan quedándose hasta los 66 años, igual que la mujer. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? Francia, que lo había aumentado, lo bajó a 60 años y demás. Entonces, que no me vengan a decir que Argentina tiene que cambiar la edad jubilatoria. Que en la ley donde se modifica la reforma de la movilidad jubilatoria hayan aumentado la edad en forma opcional a 70 años, la escuché a Luana también decir, estamos totalmente de acuerdo. Opcional, cada uno decide si está en una empresa, si está en una actividad que le encanta, que trabaja con sistema y quiere seguir trabajando hasta... Hay gente que me dice, yo quiero seguir trabajando hasta los 80, pero es una opción. Vayan a decirle a una persona que quizás trabaja de mozo o trabaja en una fábrica, que tiene que venir acá a Capital Federal, que viene de González Catano, Virrey del Pino, o viene de Solano, que toma 2, 3 colectivos, el tren, que le ganan nuestro país el mayor problema, y ustedes son profesionales, ¿cuántos trabajadores jubilados le caen a pedir para hacer un juicio y cuando van a hacer el cálculo realmente se dan cuenta que no los van a beneficiar en nada y van a quedar en haberes mínimos? ¿Por qué? Porque tuvieron salarios bajos, porque muchos cobraron en negro. Eso es lo que tenemos que modificar en nuestro país.
no aumentar la edad obligatoriamente. La edad está aumentada en forma opcional y vamos a seguir peleando por esos derechos. Pero el tema de la PUAN, y para terminar y darle, si no me pongo a charlar y a hablar y soy una parlanchina y se van a aburrir de mí, la PUAN era un buen mecanismo cuando se creó en su momento, donde le daba la opción a seguir aportando para completar los años y en el mientras tanto tener dinero, por ahí por hacerlo en forma autónoma o además tener la obra social. La PUAN que hoy tenemos, la verdad que quita muchísimos derechos, está bien para las personas que a lo mejor dicen, bueno, yo igualmente no tengo a nadie, porque recordemos que la PUAN no dan derecho a derivar en pensión, son vitalicias, son personales, y la verdad que no resuelve el problema de nuestra gente. Gente que ha trabajado toda su vida, que no han tenido a lo mejor la posibilidad y tuvieron que acatar lo que le decían sus empleadores, aceptar trabajar de esta manera, si no, tengo 20 esperando en la puerta. En nuestro país lo que tenemos que generar es el empleo genuino. Cuando tengamos empleo genuino, cuando generemos trabajo en una sociedad en la que está totalmente derrumbada, vamos a tener un sistema que comience a funcionar. No estamos de acuerdo con el sistema de AFJP. Tenemos 200.000 jubilados del sistema de AFJP olvidados que tienen que acudir a ustedes para que les defiendan los derechos por las rentas vitalicias que no reciben movilidades, o los 20.000 casos que las rentas vitalicias oscilan entre 600, 1.000, 1.200 pesos porque no han querido resolver el tema de las rentas vitalicias que no han llegado al haber mínimo. Tuvimos un dictamen de la Comisión de Previsión el 16 de noviembre del año 2016, fue a parar, que era un proyecto mío, junto con otros proyectos que hemos han acompañado otros diputados, como la diputada Terrada, que era del mismo oficialismo. Pero ¿dónde murió? En presupuesto. ¿Qué es lo que me dijo el diputado Luciano Laspina? Mira, Mirta, yo te quiero mucho, hay muchos que me preguntan sobre ese tema, pero es plata. Haceme un proyecto que no sea plata y yo te lo apruebo. Y la verdad que no conozco ningún proyecto que no tenga plata, que no sea plata, que pueda beneficiar a la gente. Así que yo ruego que podamos cambiar esta historia, que seguramente con la ayuda de todos ustedes, que todos los días están al servicio de la gente, tratando de brindarle una respuesta, tratando de solucionar el tema de los organismos que no le dan respuesta, que asesoran mal a la gente, que le hacen denegar beneficios, que no les dan respuestas claras, nos transmitan las inquietudes para que podamos sacar este país adelante entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora mi punto de vista va a ser más jurídico. Lo que quería comentarles es que tenemos 3 limitaciones muy fuertes en las moratorias existentes. Hoy tenemos 2 moratorias vigentes, la 24.476, que es aquella moratoria que no termina nunca porque no tiene fecha de vencimiento, pero la realidad es que hoy una mujer que pueda, para jubilarse a los 60 años con esa moratoria, necesita contar con 14 años de aporte después del 94, lo cual es casi imposible. Y los hombres de 65 años necesitan contar con más de 8 años después del 94, lo cual también es muy complicado. Después tenemos la última, que se ha prorrogado este año, pero que no tiene muchos efectos. ¿Por qué? Porque primero que es solo para mujeres, si bien nació una moratoria para hombres y mujeres, actualmente es solo para mujeres, y al regularizar aportes hasta diciembre del 2003, las mujeres necesitan de 60 años contar con aproximadamente 5 años de aporte después del 2004. Entonces, la primera limitación fuerte que tenemos para jubilar a la gente es la fecha de corte. Lamentablemente, la única posibilidad que tenemos nosotros como abogados y defensores de los jubilados es esperar una ley. Acá las 2 diputadas han en su momento oportunamente presentado proyecto de ley donde la fecha de corte se extendía además del plazo de vigencia, lo cual esto hacía que sea realmente un mecanismo de inclusión previsional. Y no como ahora que fue más para bombos y platillos, dijeron vamos a prorrogar la moratoria, pero al no extender la fecha de corte, la del 2003, siguen lamentablemente, ahora les voy a mostrar cómo fue decayendo la cantidad de jubilados nuevos. ¿Y esto es por qué? Porque
con todas las crisis permanentes que tenemos, económicas, sociales, laborales, problemas de las mujeres, lo que hablamos acá las tres mujeres, somos madres, sabemos todo lo que implica el trabajo fuera y dentro del hogar y las posibilidades que hay mucha gente que hoy no puede salir a trabajar porque no hay trabajo, básicamente. Entonces, en esta situación, realmente las moratorias son fundamentales para nuestro sistema previsional. No podemos pensar en un sistema previsional sin moratorias de aporte. Bueno, ahora vamos. La segunda limitación, la evaluación socioeconómica. Realmente se ha puesto totalmente dificilísimo acceder a una moratoria. Venimos ya con el problema de la fecha de corte. Ahora viene con el problema de la limitación de la evaluación socioeconómica. Se han dictado y ordenado criterios totalmente restrictivos y objetivos, conjuntamente resolución entre AFIP y ANSES, y cuáles son los parámetros que utilizan. Bueno, realmente es un disparate. Primero, si pagan bienes personales, automáticamente están excluidos de la valoración socioeconómica y no pueden acceder a las moratorias. Otro, si ganan más de 54.000 pesos por mes, el promedio de los últimos 12 años pasa exactamente lo mismo. Si tienen bienes mayores a 2.300.000 pesos, que hoy con el tema de la devaluación del dólar tiene que ser realmente un monoambiente, tener a su nombre. Si tienen autos que tienen una valuación mayor a 900.000 pesos también, o si tienen gastos anuales superiores a 900.000 pesos, que hoy por hoy, con el tema de AFIP, que realmente hoy se maneja un nivel de informática y de información, que acceden a información a todos nosotros, realmente la gente que puede pasar la valoración socioeconómica es casi mágica. De manera tal que también, al principio cuando salió esta valoración, que también ahora está para las PUAM, que dijeron que iba a estar, que no iba a estar, y ahora ya la han incorporado a las PUAM, lo cual también va a ser una limitación mayor. Exactamente, exactamente. Con lo cual seguimos restringiendo la posibilidad de acceder a una jubilación ordinaria. Este es un tema fundamental que ahora vamos a seguir hablando, que estamos interponiendo, imagino que la mayoría de ustedes también lo han realizado, a través de amparos o juicios ordinarios, digamos, la necesidad que declaren la inconstitucionalidad de todo este tipo de leyes que hacen que se vulnere la posibilidad de una persona de tener una jubilación ordinaria por motivos externos, que aparte se han jubilado hasta el día de hoy muchísima gente, millones de personas, casi 4 millones de personas. Realmente pensar ahora que vamos a restringir, porque se nos ocurre, porque el legislador de turno ha decidido que esto es así y la gente queda afuera. Y aparte lo que siempre comunico y digo es, ¿hay trabajo para darle a esa gente que queda fuera de la moratoria? ¿Tenemos hoy posibilidad de ofrecer? Entonces, ¿qué dejamos? Que la gente se muera de hambre, que no pueda acceder a... Porque aparte, los beneficios jubilatorios lo que generan también es la posibilidad de tener una obra social. Y con eso, tener acceso a medicamentos, a tratamientos médicos. Entonces, realmente, dejar desamparados a las personas por estas resoluciones arbitrarias que se van realizando... Nosotros tenemos que seguir luchando, colegas, para eso estamos acá, tenemos que seguir planteando las cuestiones. La justicia, la verdad que con el tema de reajuste de haberes nos ha acompañado, todavía lo que es valoración socioeconómica no tenemos resolución de Poder Judicial que avale esta situación, pero bueno, lo que creo yo es que tenemos que seguir accionando y tratar de que se haga justicia con nuestros abuelos. La tercera problemática que tenemos también es la discriminación de los hombres. Cuando nace la 26970, que es la moratoria de aportes, la última, la que regulariza aportes hasta diciembre del 2003, se realizó con la posibilidad de que hombres y mujeres puedan acceder a la misma. ¿Qué ha ocurrido? Obviamente con posterioridad se ha dictado, con la ley, el artículo 22 de la reparación histórica, se ha extendido la prórroga de la moratoria esa en relación solamente a las mujeres, dejando fuera en forma arbitraria a los hombres. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué decisión los hombres? A ver, el problema que tenemos como sociedad y que debe atender el gobierno es un problema que compete a hombres y mujeres. No podemos seguir discriminando. Tenemos que pensar que realmente hoy un hombre se queda sin trabajo a los 55 años, que Dios lo ayude, que consiga trabajo, que esté en blanco, que le den demasiado si consigue una changa y una posibilidad de poder llevar
plata a su casa, pero en negro. 4 de cada 10 trabajadores trabajan en negro. Entonces, seguir pensando que lo justo es que los hombres, porque tienen más posibilidad de salir fuera de la casa, es trabajar, realmente es una locura. Existe un fallo en la justicia de Córdoba que ha dado la posibilidad, digamos, de empezar a pensar en replantear este tema de la discriminación de los hombres en la ley 26970. Con lo cual también digo, nosotros como profesionales y como defensores de los jubilados, tenemos que tratar de seguir generando estos reclamos para que la justicia realmente nos escuche y pueda hacerse justicia de todo esto. Traje unos números que vamos a ver que por estas 3 limitaciones, cada vez menos gente se puede jubilar. Lamentablemente, si bien hay algunas personas que todavía pueden jubilarse, existen muchísimas. Miren, en el 2015 se jubilaron 703.000 personas, hombres y mujeres. 2016 empezamos a bajarle la curva, 439.000 personas. Es decir, ¿por qué? Por todas estas 3 limitaciones que estoy comentando, ¿no? 2017 ya bajamos a 300.000 personas. Y en el 2018 llegamos a 230.000 jubilados, altas de jubilaciones sería, que son nuevos jubilados. Realmente todas estas limitaciones están generando que cada vez haya menos jubilados, más gente, digamos, sin tener ningún tipo de sustento, ni de medicamentos por la obra social, ni tampoco la posibilidad de tener. Hay un dato que ayer hablaba justamente con mi socia, que desde que salieron las moratorias, ¿saben que se llegaron a divorciar el 40% más de mujeres? Este es un dato de color, para que entiendan que muchas veces tener una jubilación significa también tener autonomía, la posibilidad de decidir si estoy o no al lado del otro, que no es poca cosa hoy con todo lo que estamos viviendo. Entonces realmente creo que tenemos que pensar en una justicia social donde nuestros jubilados, mujeres y hombres, porque tenemos que ser una cuestión totalmente universal, puedan pasarla mejor, puedan tener una mejor vida. Por otra parte, no hay que olvidarse de algo. ¿Cuántas veces a nuestros estudios jurídicos ha llegado una persona que está por jubilarse con un certificado todo amarillo que dice, en esta empresa trabajé 15 años? Entonces uno viene, vamos a presentar la jubilación en ANSES. ANSES, este señor tiene 15 años en esta empresa, 2 acá, 8 acá, y resulta que el contador de la empresa donde tenía los 15 años se quedó con la plata y no le hicieron los aportes. Entonces, la moratoria no solo es para aquellas personas que no pudieron aportar, sino aquellas que fueron estafadas. Porque hubo muchos casos en que las empresas no han realizado los aportes o se perdieron en el limbo. Antes del 94, antes de la creación del CIPA, realmente una persona que haya aportado en la totalidad de su vida, con suerte se va a ver digamos lo que figura en la sábana de aportes. Si uno no tiene pruebas, recibos de aporte, le decís, bueno, tráigame recibos. Señora, pero escúchame, en el año 70 trabaja en esta empresa. Bueno, ahí es donde decimos, realmente las moratorias son fundamentales en nuestro sistema previsional, por nuestra larga historia de desprolijidades, y yo creo que en unos años vamos a estar en condiciones de, muchos años, no creo que sea próximamente, en muchos años vamos a estar en condiciones de creer en un mundo, de pensar en una reforma previsional, que sea más grande la gente, que necesiten otro tipo de aportes, porque va a haber más controles y vamos a tener un Estado más presente. Y no un Estado como lo dejamos, digamos, al arbitrio de las personas que vengan con las hojitas, que digan, no, pero ya esta empresa no está más, no existe más y no te hicieron los aportes. Y la pobre persona que aportó 15 años y que trabajó. Entonces, realmente creo que es fundamental, hoy en la actualidad, son fundamentales las moratorias en nuestro sistema previsional. Tenemos que luchar por ello. Acá tenemos 2 luchadoras que confiamos en que van a poder realmente definir y hacer una cuestión definitiva, ¿no? de una vez por todas, para no estar pensando permanentemente en cómo ayudar a los futuros jubilados. Bueno, este es un poco el planteo de nosotras 3. Queríamos agradecerle que estén todos acá y, bueno, ahora almorzar. Agradecemos a las 2 diputadas, a Tundi, a la licenciada, a la doctora Arce por este segundo panel. Y ahora sí, entonces, damos un break hasta el mediodía. Nos volvemos a encontrar 14:30 en punto.